Y precisamente para tener las reacciones de la empresa está con nosotros su abogado, el doctor Pedro Gerves, que ya se encuentra con su vía telemática. Doctor Gerves, buenos días. Buenos días, Byron. Buenos días a todos los televidentes. Un gusto estar aquí para responder cualquier pregunta. Bueno, esta audiencia de formulación de cargos, ¿cómo la toma? A ver, Byron, primero quisiera aclarar en qué etapa estamos, ¿no es cierto? El proceso penal comienza por la formulación de cargos y hay tres procesados y este momento se vinculan tres procesados más el día que se dé la audiencia de formulación de cargos. Y también se está vinculando a la empresa. Para mí, realmente no hay tipo, nos están imputando por un delito de trata de personas. Imagínense lo que es eso y la gravedad que tiene eso, además, también para otras empresas que están en la misma situación de Furukawa, que como yo he dicho acá y he dicho en otros medios, no es que había esclavitud ni servidumbre de gleba, es más, hasta la Corte Constitucional, perdón, hasta la Corte Provincial en un proceso constitucional estableció que no existía esclavitud ni servidumbre de guerra. Entonces, me parece totalmente descontextualizado lo que se está diciendo, me parece además que también jurídicamente es erróneo y también preocupa porque la sanción a la persona jurídica por este delito de trata de personas se pena o se sanciona con la extinción de la persona jurídica. Es decir, si el día de mañana, que espero que no sea así, ¿sí? Y espero que los jueces actúen en derecho, porque realmente no tienen ni pies ni cabeza el proceso penal, entonces digamos que le sancionan a la empresa, 300 familias se quedan sin trabajo porque se extingue la compañía. Y este es un precedente realmente peligroso para todas las empresas, para las bananeras, para las empresas que producen palma, etcétera. Y obviamente conlleva una inseguridad jurídica y claro, inversión tipo de ejemplos no van a venir al país. ¿Por qué, abogado Gerves, usted presume que no hay los elementos de convicción como para vincular a la empresa, más no a los funcionarios que en ese entonces, pues, dice la Fiscalía, habrían tenido algún tipo de responsabilidad? Yo creo que no hay elementos para formular en contra de nadie. Es decir, no veo que hay elementos de convicción de personas. El delito de trata de personas tiene que tener captación, recepción, también tiene que tener un medio por medio de la violencia, engaño, etcétera, y con una finalidad de explotación laboral. En este caso del tipo, por lo tanto, nadie debería estar, ¿sí?, este momento procesado por ese delito. Sin embargo, lo que digo es que es grave, sobre todo por la seguridad jurídica y sobre todo por, obviamente, dejar un precedente malo, ¿no? No bueno, a otras empresas y sobre todo a inversión extranjera. Como le digo, es tan jalado los cabellos que además se encuentra procesado el gerente general que asumió desde septiembre de 2019 las funciones, en el cual cambió el modelo de producción totalmente y se puede verificar, ¿sí? Se puede verificar por medio del expediente que se encuentra al día la empresa Furukawa en pagando beneficios de ley a los trabajadores, con las remuneraciones, con los décimos y también está al día en las afiliaciones. Por lo tanto, ¿sí? No cabe ni siquiera haberle imputado al gerente y hoy en día a la compañía. ¿Por qué? Porque la compañía además, ¿sí?, no era el empleador de las personas que están denunciando, porque había de por medio un contrato de arrendamiento y los arrendatarios eran quienes estaban obligados a cumplir con la normativa laboral, no la empresa, no la compañía. Sin embargo, esos son temas laborales, no son temas penales. El ámbito penal es de última ratio. ¿Qué quiere decir esto? Que es la última rueda del coche. Cuando las otras ramas del derecho, ¿no es cierto?, no pueden cumplir su finalidad, entonces ahí se tiene que ir al derecho penal. Lastimosamente, aquí como se ha hecho un tema mediático, un tema político, que además hay políticos atrás de esto,
es más, de Alianza País o de la Revolución Ciudadana, la señora Cabezas ha estado impulsando esto, ¿sí? Lastimosamente, sí, se ha desdibujado el ámbito jurídico. Abogado Jerez, pero el hecho de que ustedes hayan arrendado, perdón, a ciertos contratistas que a su vez son los que aparentemente habrían incumplido la ley y habrían hecho estas acciones por las cuales están siendo juzgados todos, ¿no les da a ustedes una responsabilidad ulterior, una responsabilidad tercera o civil que denominan? Yo creo que es fácil un ejemplo. Si el día de mañana, Byron, usted arrienda su casa, ¿sí? Usted no puede entrar a la casa de esa persona a disponer. Y nosotros, al arrendar los predios, no podíamos disponer. Es clarísimo. Y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad laboral. ¿Por qué? Porque el artículo 8 del Código del Trabajo es clarísimo. Los tres elementos que tiene que haber para una relación de trabajo, ¿no es cierto? Tiene que haber subordinación, un pago y horarios. Nosotros, ¿sí? No les pagábamos a estos señores. Además, no había una subordinación, nosotros no podíamos disponer, no podíamos ni siquiera, ¿sí? Llegar a las plantaciones y decirles a la gente, tiene que hacer tal o cual cosa. Nosotros lo único que hacíamos era adquirir esa vaca, el ábaca, ¿no es cierto?, a los arrendatarios. Y los arrendatarios eran quienes contrataban, los arrendatarios eran quienes además disponían, los arrendatarios eran quienes pagaban. Por lo tanto, no hay una relación laboral, relación que además debía ser resuelta por un juez de lo laboral en tal caso. Y luego sí decirnos, bueno, ustedes entonces han explotado, pero no ha habido tal cosa. Es más, algunas de las presuntas víctimas y denunciantes, ¿sí? Han tenido procesos en contra de la empresa, procesos laborales, los cuales, ¿sí? Han sido archivados unos o otros, ¿sí? No les han dado la razón. Por lo tanto, no hay una relación jurídica de relación de dependencia entre los denunciantes y la empresa Frucagua. Abogado Jerez, pero a ver, vamos a ver si usamos una lógica. Usted arrienda a un X contratista, pero ese X contratista de lo que produce le entrega a usted, porque esa es parte de su contrato. Hay una responsabilidad social de por medio de ustedes, la compañía, en saber si efectivamente hay buenas prácticas laborales, profesionales o de derechos. Me refiero a derechos laborales y en términos generales. Si había ahí tal vez una corresponsabilidad. Jurídicamente no, Byron. Le pongo un ejemplo. No voy a poner una marca, pero no es cierto, un centro, un centro de abasto donde adquiere a varias personas. Ellos no tienen responsabilidad, adquiere productos, ¿no es cierto?, a varias personas. Ellos no tienen responsabilidad de que cada uno de los empleadores cumpla, ¿sí? Además, en el ámbito penal hay un principio de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que se entiende que terceras personas están cumpliendo con sus obligaciones. ¿Sí? Nosotros no podemos además responder por acciones de terceros. Hay otro principio en el ámbito penal que se llama principio de culpabilidad. La responsabilidad penal es personalísima y si quisieran, en tal caso, como usted dice, ir o acudir al ámbito civil por un tema de responsabilidades civiles, que no le veo jurídicamente procedente, pero que vayan a los ámbitos que ellos crean, no al penal en el cual no hay los elementos para llegar a un proceso y que además de no haber esos elementos, ¿no es cierto?, no hay una responsabilidad de la empresa porque los responsables eran los arrendatarios. Arrendatarios que cobraban un montón, Byron. No es que era un tema de simulación. Ellos tenían, y se han demostrado con las pericias contables financieras, que ellos recibían un montón de dinero. Evidentemente esto dependía de la producción y de la venta de la vaca, pero ellos recibían o recibían mucho dinero. Y muchos de ellos además tienen casas, tienen carros, tienen motos. ¿De acuerdo? Y eso se devela del expediente fiscal y de las pericias contables financieras. Abogado Pedro Jerez, estoy contra el tiempo, pero vamos a ver qué dice también la Defensoría del Pueblo, que también tomó partido institucionalmente en contra de la empresa. Muchas gracias, abogado.
Gracias, muy amable, Byron, un gusto. Buenos días. El abogado Pedro Gervés, representante jurídico, defensor de la empresa Furukawa, que está siendo investigada en este caso de presunta explotación laboral. O trata de personas con fines de explotación laboral. 7:14. Vamos a la pausa. Regresar, hablaremos de la seguridad en el país y cuáles son esas estrategias que el gobierno está impulsando para disminuir sobre todo los crímenes violentos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.